¿Qué hace? Está estacionado afuera de un hospital o está afuera de un hospital y de repente recibe una llamada de alguien y le dice: el paciente de la cama 35 acaba de fallecer. Y el señor de la funeraria de repente dice: señor fulano, y se llama tal, señor fulano de tal, oiga, pues déjenme me presento, soy fulano de tal, de la funeraria tal, sabemos que su familiar acaba de fallecer, lo lamentamos mucho, ya que estamos aquí para ayudarle, mire, incluso yo ya tengo el certificado médico de defunción de su familiar, entonces... Bienvenidos a un nuevo episodio de Antes de Morir Podcast. Somos Juan Carlos Aruesti, Juan Manuel Ortega. Yo soy Miguel Farrell y hoy traemos un invitado que nos va a abrir un poco el conocimiento que de la industria funeraria tenemos hoy día. Nos acompaña Óscar Padilla, director general de García López, empresa mexicana con más de 40 años de experiencia y referente internacional en servicios funerarios. Hola, Óscar. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, Oscar. Muy agradecido, muy afortunado, muy honrado de que me tengan aquí y yo feliz de compartir la experiencia, el tiempo, lo que ha sido la historia de J. García López y qué estamos haciendo hoy. No, gracias por aceptar nuestra invitación y queremos hacer algo que la gente entienda porque este sector es de alguna forma oscuro o así esa es la percepción que la gente trae. Pero hablemos desde lo que significa dirigir una de las empresas más relevantes de Latinoamérica y de México, particularmente en el sector funerario. ¿Quién es Óscar? Bueno, la verdad es que Óscar es alguien que permite que su equipo de trabajo crezca, que permite compartir el conocimiento, que me permito yo compartir el conocimiento y que mi objetivo principal es que el trabajo de la gente que me rodea luzca. Y si el trabajo de la gente que me rodea luce, quiere decir que yo estoy haciendo bien mi trabajo. O sea, yo me preocupo porque ellos estén bien, no porque mis clientes estén bien, porque de que mis clientes estén bien se van a encargar ellos, ¿no? Óscar tiene, pues desde el año de 1994, trabajando en temas de servicios funerarios. Formo parte de la familia García López desde 1985. Nosotros, la historia funeraria que tenemos en la familia viene de los años, inicios de los 80s. Fuimos el primer horno crematorio en establecerse fuera de un cementerio. De hecho, fuimos prácticamente el segundo horno crematorio de la República Mexicana. No había hornos crematorios en la República Mexicana. Y esto fue algo bien interesante porque nosotros iniciamos en un municipio del Estado de México que es Huixquilucan. En el año 1981 nos ofrecen poner un horno crematorio porque querían que Huixquilucan fuera un municipio modelo. Y en aquel entonces el director general de todo el grupo, que era el ingeniero Carlos García López, se lo comenta a su esposa, a la señora Julieta Bravo de García López, y nosotros veníamos de una naturaleza hotelera, nosotros éramos hoteleros, entonces entendemos bien el tema de la hospitalidad y aunque no lo creas, una funeraria y un hotel tienen un parecido, unos servicios o sea, te dedicas a la hospitalidad, te dedicas a recibir personas, a tratar de atenderles, a tratar de cuidar detalles, a tratar de darles siempre un valor agregado adicional, ¿no? Y entonces tenía dudas si tomaba el negocio funerario o no, y su esposa, la señora Julieta, dice: bueno, yo lo tomo, yo lo intento hacer. Entonces, el primer reto era encontrar dónde comprar un horno crematorio, ¿no? En aquellas épocas. Entonces, finalmente se encuentra el primer horno crematorio, se trae a México, se inician operaciones en 1981. Tuvimos que pavimentar donde estaba Huixquilucan, porque Huixquilucan allá en una zona que se llama Palo Solo hoy. Y eran areneras, eran lugares que no tenían ni luz ni pavimento, entonces llevaron todos los servicios, luz, agua, gas. Y empezamos a hacer pues, maquila de cremaciones. O sea, empezamos a ofrecer las cremaciones a los funerarios y básicamente empezó a tener mucho éxito porque empezaban a agotarse los espacios en los cementerios en la Ciudad de México. Y nuestros clientes eran todas las funerarias establecidas, todas las que te puedes imaginar, las públicas y las privadas, porque éramos los únicos que teníamos el servicio de cremación.
Y después fue muy interesante porque cuando se empezó a saturar el horno crematorio, porque el horno crematorio, a ver, en aquella época la tecnología a lo mejor te daba una cremación cada 3 horas, ¿no? Entonces en un día, pues a lo mejor te podrías aventar 8. 3 o 4, no hombre, 3 o 4 cremaciones, porque el horno lo tenías que dejar descansar. Además. Sí, lo tenías que dejar descansar, pues si no el tabique refractario se fractura. Ok. Entonces decimos, oye, pues vamos a atender 4 cremaciones, de a 3 horas, pues son 12 horas trabajando todo el turno, ¿no? Hoy, para tener un contexto de Hoy un horno crematorio puede hacer una cremación en la segunda o tercera cremación de un horno crematorio, más o menos entre 65 y 70 minutos, o sea, en 1 hora 10. O sea, hoy la Dijiste la tecnología. segunda y la Sí, tercera. lo que sucede en la primera cremación es un poco más tardada porque es en lo que se calienta o alcanza la temperatura óptima. Ya. La cámara, los hornos crematorios tienen 2 cámaras. Bueno, tecnológicamente tienen la cámara primaria, que es donde tú colocas el cuerpo de la persona que falleció, y la cámara secundaria, que es donde se hace el calentamiento inicial, porque tú no puedes hablar de aplicar una flama directa sobre una persona que falleció, porque se genera una combustión que no tiene control. Entonces, los hornos tienen mucha tecnología. De hecho, nosotros Ok. fuimos la primera empresa que estuvimos autorizados para poner hornos crematorios. Además, ya después de que trajimos en el 81 estos primeros hornos, en poner hornos crematorios dentro de nuestras instalaciones de J. García López, que eso fue una revolución adicional, pero llegamos ahorita a ese punto. Y entonces, después de tener el primer horno crematorio, tuvimos que comprar un segundo horno crematorio y después fabricamos in-house 2 hornos crematorios adicionales y llegamos a tener 4 hornos crematorios. Este episodio es presentado por Passpose, la primera plataforma en integrar un seguro de vida con mensajes para el futuro y legado digital. Para más información, visita pastpost.com. Y de 81 a 85 los hornos estaban saturados y nos venían funerarios de toda la República Mexicana. Te sorprendías que le decían, oye, vamos de Jalisco y vamos de Guerrero y vamos de Oaxaca y vamos de Monterrey. Traían los cuerpos de las personas fallecidas a cremar con nosotros. ¿Por qué? Pues porque éramos la alternativa, la familia quería era la la novedad cremación, y también, era ¿no? la novedad. Y además un dato interesante, la iglesia lo empezaba a aceptar, porque la iglesia siempre ha sido un tema. Ah, mira. Oscar, y de la iglesia, ¿cuál es la normativa en términos de la... Pero no nada más de la iglesia, perdón, porque en general de la No, religión. mira, a ver, yo creo que aquí es un tema bien importante. Muerte y religión han estado íntimamente ligadas toda la historia, toda la vida. ¿Sabes? No se puede entender la religión sin la muerte y no se puede entender la muerte sin la religión. Están íntimamente ligadas porque finalmente la religión siempre tiene una manera desde sus principios y desde sus normas de cómo regular la muerte. Entonces, en el caso de la religión católica, pues evidentemente antes no era bien vista la cremación, hasta en tanto se publica una encíclica que empieza a permitir la cremación. Y yo estoy cierto, dentro de lo que yo me he dedicado a leer y a estudiar, que una de las partes o una de las razones de por qué la iglesia permite la cremación era porque empezó a comercializar nichos dentro de las iglesias y entonces empezó a convertir en un excelente negocio. Entonces, Claro. ¿para qué se iba el negocio a los panteones cuando podías estar en la iglesia? Porque además, en un muro de una iglesia tú podrías poner a lo mejor 300 nichos y cada nicho iba a tener 4 urnas, entonces eso se podía convertir inmediatamente en 1200 inhumaciones en una pared que a lo Claro. mejor mide 5 por 5 metros, ¿no? Claro, Entonces se no. convirtió en un negocio verdaderamente exitoso para la Y iglesia, además, ¿no? ¿por qué no? Y O sea, aparte, no además, había una ¿por qué razón no? Aparte, de ¿por por qué qué. no? ¿No? Por ejemplo, en el caso de la religión judía, los judíos tienen un protocolo súper estricto. O sea, yo creo que evidentemente la religión católica ha tenido muchas evoluciones y muchos cambios, ¿no? Hay ciertas religiones que siempre han sido exactamente iguales desde que iniciaron y desde que se conocieron, y una de ellas es la religión judía. Los judíos cuando fallecen, antes de que caiga el sol, ellos tienen que estar enterrados, tienen que estar inhumados en el cementerio y teóricamente no pueden estar más que en una sábana o en un ataúd que les permita que la tierra los toquen, etcétera, etcétera. No se pueden, si hay una muerte accidental, evidentemente tratan de ver de qué manera pueden tener una dispensa de la necropsia. O sea, son muchos protocolos, no así el caso de nosotros. Entonces se empieza a saturar los hornos crematorios
Para ese entonces tenías 4. 4 hornos, y doña Julieta era la responsable absolutamente de de hacer toda la operación de los hornos crematorios. Y empezaba a llegar mucha gente, ¿no? Porque cada servicio que iba, pues los que eran de aquí de la Ciudad de México, los acompañaba la familia, o iba un cortejo fúnebre como si fuera un panteón. Entonces, pues se tenía una pequeña cafetería, se vendían cosas. Y el hotel, una cortesía para el hotel, por favor, no Y replicando el modelo, porque en la parte hotelera fuimos nosotros muy exitosos, porque en los años 70 fuimos los que trajimos el tiempo compartido a México. Nosotros fuimos los representantes de RCI en México en los años 70, y entonces empezamos a vender el tiempo compartido y fuimos los primeros en tener módulos de ventas en centros comerciales, en los dos que había en aquella época. Para que la gente que no sabe lo que es tiempo compartido, Oscar, ¿puedes decir brevemente? Sí, claro. Ahora le llaman de otra manera, ahora le llaman club vacacional, pero el tiempo compartido en aquella época era que tú comprabas una membresía de una semana en algún hotel, y tú lo que hacías era, esa semana ya era tuya, la semana la podías a veces cambiar o mudar de destinos, donde tuviera la cadena hotelera los destinos, y cuando fueras a ocupar tu semana solamente pagabas una cuota de mantenimiento. Y eso tenía una vigencia, ¿no? Originalmente el tiempo compartido empezó a tener muchos temas. Ante Profeco nosotros nos desinvertimos de toda la parte hotelera ya hace algunos años. Tenemos todavía algún hotel todavía, pero en la parte de tiempo compartido nos desinvertimos completamente de esa figura, porque era una figura muy compleja, porque de repente lo que pasaba es que no te daban las noches, no te daba la disponibilidad para poder atender a las familias, rebasabas a veces la venta de las semanas, de repente la familia no iba y decía, pues si no iba, pues yo vendo tu semana, ¿no? Entonces se empezó a hacer un proyecto complicado ese, y nos desinvertimos. Y después nosotros, vinieron ¿no? otras tendencias que hicieron más económico al Hicieron más usuario. económicos, los mataron a los tiempos fraccionales y luego los clubes vacacionales, entonces te permitieron hacer muchas cosas, ¿no? Pero copiando el modelo del tiempo compartido, donde prevendías las semanas, empezamos a prevender la cremación nosotros. Entonces nosotros empezamos completamente al revés de cómo empieza cualquier negocio funerario. Normalmente la funeraria es, primero llega a la funeraria, se pone la funeraria, después de la funeraria ponen el horno crematorio, y después del horno crematorio empiezan a vender futuros. Nosotros primero pusimos el horno crematorio, después vendimos futuros y después pusimos la funeraria. Empezamos a tener mucho éxito, y en el momento que empezamos a tener mucho éxito, lo que sucede es que doña Julieta dice, oye, ¿por qué vendemos nada más la cremación? Podemos empezar a vender la sala de velación, podemos empezar a vender el ataúd, podemos empezar a vender los trámites, los traslados, y nosotros compramos unas carrozas, unos ataúdes, tenemos al personal, y con mis amigos los funerarios les voy a rentar la sala de velación. Y entonces con los funerarios amigos de nosotros les rentábamos las salas de velación y hacíamos los servicios ahí con ellos, hasta que un día dijimos, oye, pues sabes que creo que la señora Julieta le dijo a su esposo, oye, ya hazme el favor de poner una funeraria para no depender de terceras personas, ¿no? Pero ya estaba puesta, ¿no? O sea, No, nosotros no teníamos García López, García López no existía. García López como entidad inició, jurídica, pero ya tenían la sala de velación, ya tenían el crematorio. Ya tenían no, la sala de velación la rentábamos. La sala de velación la rentábamos con los colegas funerarios. No, a ver. Nosotros empezamos con el negocio funerario. La primera sucursal de J. García López, que es la de General Prima esquina con Versalles, inició operaciones en 1989. Mira. Antes no, antes rentábamos todas las salas de velación. 8 años después. 8 años después. Y la historia arranca con el sismo de 1985. El sismo de 1985, que fue una tragedia para la Ciudad de México, nos llevó a nosotros, a la familia, a abrir las puertas para dar las cremaciones de forma gratuita para la población. Y se llenaban los hornos crematorios, era terrible. Llegaban camiones de volteo con restos de personas que habían fallecido en el terremoto. Y entonces ahí fue cuando empezó, y además pues ya mucha gente empezó a conocer el servicio y decían, oye, es que yo quiero contratar con ustedes y quiero hacer esto y tal. Y nosotros pues no teníamos la instalación, y justo un hotel muy emblemático, que era el Hotel Versalles, que se cae en el terremoto del 85, es donde se adquiere la primera propiedad para poder hacer la primera funeraria de J. García López, que además el diseño de la funeraria fue circunstancial, porque originalmente arquitectónicamente iba a ser diferente, pero como el predio estaba pegado a una casa que estaba protegida, nos exigió el INBA y el INA a replicar la fachada, mover la fachada y ponerla al frente. Y entonces se convirtió en un ícono, en un flagship, la esquina, porque fue una que
veía una casa porfiriana como si tuviera muchos años la funeraria funcionando y quedó además muy bonito porque además rompía los paradigmas de los servicios funerarios tradicionales que eran salas oscuras, grises, sin ventanas, lúgubres, etcétera. Y nosotros fue todo lo contrario, sillones tipo inglés, madera en las paredes. ¿Y esto de dónde lo sacaban? ¿Estaban viendo algo en algún lugar del No, mundo? eso era como una visión que tenía don Carlos García López de transformar los servicios funerarios y que la gente se sintiera como en su casa, no en una funeraria, sino que la agencia funeraria se convirtiera en una extensión de su casa, porque él partía de la base y decía, pues si todo el mundo antes se velaba en su casa. Exacto, te iba a hacer esa pregunta. Todo el mundo antes se velaba en su casa, entonces vamos a ponerlo como si fuera en su casa. Entonces eran sillones ingleses, literal, eran los sillones con los remaches, con todos los rombos, el capitonado que tenía el sillón inglés y toda la mitad de los muros eran de maderas, en la primera. Después, bueno, ya nos metimos a una remodelación muy profunda de todo el concepto para tratar todo, para traer obviamente a un valor y a una estructura y a una imagen atemporal todas las funerarias. Entonces hoy ya tiene una imagen completamente distinta, pero así fue como empezamos. Entonces nos convertimos en la funeraria de la Casa Bonita, donde además era mucho mejor el servicio que nosotros brindábamos y comparado con el precio del líder en aquella época o de la firma más importante en aquella época, pues nosotros estábamos al 25% del valor. Entonces la gente por 25% del valor recibía mucho más de lo que recibía del otro lado. En este momento también puedo entender que la industria funeraria se estaba transformando en lo que hoy más o menos estamos viendo en temas de servicio, ¿no? Fíjate que no, yo creo que todavía estaba muy plana, yo creo que estaba muy plana la evolución, todavía estaba muy corto el tema pues de la carretera de la información, de lo que le llamaban hacia el internet en aquellas épocas. Y era como muy tradicional, ¿no? Era pues ibas y todos de negro y la misa y el rosario. Ahí no existía la planificación, Entonces, ahí existía el existía evento, ¿no? muy poco la planificación. La mayoría de la gente evidentemente se murió un familiar y hablabas y contratabas, ¿no? La gente no tenía como conciencia de prever y la verdad es que era bien complejo operar en esos años y sin embargo nosotros tuvimos muchas coyunturas yo siempre digo que el éxito no es casualidad, el éxito es una suma de muchos esfuerzos y de mucha gente que está rodeándote, de mucha gente talentosa y también de circunstancias que pasan en los mercados, ¿no? Con los jugadores del segmento, ¿no? Y nosotros llegamos yo creo que en el momento preciso y en los años adecuados porque en aquel entonces el jugador principal se empezó a vender, ¿no? Entonces se vendió una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y bueno, pues tú sabes que cuando tú vendes una empresa, cada uno de los cambios tienes un impacto, ¿no? Y tienes rupturas y tienes cambios, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que fue una de las partes de los factores que a nosotros nos hicieron pues llegar hasta donde hemos llegado el día de hoy, y bueno, y lo que nos falta por delante, ¿no? Pero regresando a tu pregunta, era muy plano todavía. Nosotros creo que justo llegamos a hacer ese cambio incluso en cultural y de comunicación. A ver, nosotros fuimos, digo, ustedes más o menos sí le van a entender, a lo mejor por ese lado no, pero nosotros fuimos la primera empresa en anunciarnos en la sección amarilla. Nosotros contratábamos las planas completas en la sección amarilla, que era donde la gente te buscaba. Pues antes no había otra manera de que te buscaran. ¿Y te acuerdas que iban en un diablito y llegaban a tu casa, te tocaban el blanco y el amarillo? Y así Personas nosotros, y comercios, ¿no? Así es, Blanco, sí. personas, amarillo. Es correcto, y así era como nosotros nos Ofertaban. ofertábamos, ¿no? Y teníamos una plana en la sección de funerarias, teníamos la plana más grande y luego la doble plana y luego salió la plana color y luego te daban, bonificaban y entonces te decía, oye, pues a mí ponme esas aseguradoras un anuncio y ponme en hospitales otro anuncio, si vas a poner hospitales, pues a poner un anuncio de, ay, mira, pues si algo salió mal, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Y de ahí, pues evidentemente, los otros jugadores
te empezaban a seguir, ¿no? Claro, Te empezaban marcando un camino. te De alguna empezaban a seguir. manera. Entonces siempre marcábamos un camino. Fuimos los primeros en hacer publicidad, hacer anuncios en televisión disruptivos. Nosotros Wow. llegamos a hacer una campaña, yo recuerdo perfectamente bien, con cierta publicidad que nuestro publicista en aquella época el socio era Alejandro González Iñárritu. Entonces con él y con su equipo hicimos unas campañas de publicidad, de televisión. ¿Y de dónde sacábamos dinero? Pues no teníamos, pero nos endeudábamos, ¿no? Pero teníamos nosotros que romper un mercado, que romper una tradición, que romper un estigma, que romper un genérico. Entonces, como lo hacíamos nosotros, Tú ¿no? dirás que encontraron una manera de transformar un momento doloroso en una experiencia positiva y agradable. Yo creo que encontramos una manera de matizar el momento doloroso y darle sentido y darle otro contexto a la muerte de una persona, ¿no? Empezamos y sobre todo, y te voy a decir, cuando platicamos que a mí me gustó mucho el tema de la comunicación y el marketing, yo creo que fue una de las cuestiones fundamentales que a nosotros también, dentro de todos estos factores de éxito, fue muy interesante porque cuando nosotros llegamos y pichábamos muchas agencias de publicidad. Y cuando una agencia llegó y nos dijo, le pedimos, oye, necesitamos que nos describas qué hacemos en una frase. Pues nadie sabía cómo describirlo. O sea, hacemos servicios funerarios, atendemos el dolor, o te acompañamos en tu llanto. O sea, ¿cómo explicabas, no? ¿Cómo atender una familia? ¿Cómo decir en una frase lo que es J. García López? Y la verdad fue mi agencia de publicidad durante más de 15 años, porque realmente fue un parteaguas que nos dictó a nosotros el camino que teníamos que seguir. Y entonces la frase fue muy simple, trabajamos para hacer más fáciles los momentos más difíciles. Y ese se convirtió en un claim que incluso lo poníamos ya abajo del logotipo. Y después, bueno, lo dijimos, hacemos más fáciles los momentos difíciles, ¿no? Después, sintetizado. Y la gente cuando iba a los servicios funerarios nos decía, oye, es que ustedes hicieron más fácil mi momento tan difícil. Entonces se convirtió en un compromiso de la marca para las familias, ¿no? Y era sorprendente de repente cuando, pues, todavía estábamos nosotros atendiendo a las familias, porque nosotros venimos de arremangarnos y de estar dentro en todas las áreas de atención al cliente, de responsables de primer contacto, de gestorial, lo sabemos hacer todo y lo hicimos. Y las hijas de los dueños atendían a las familias. Y cuando era Navidad te sorprendías y decías, sí, para la licenciada Margarita García, y llegaban galletas con una tarjetita y decirle, muchas gracias por haber hecho más fácil cuando mi mamá falleció, y cada año nos llevaban algo. Eso quiere decir que se podían hacer bien las cosas y que además no necesitabas robar a la gente en el sentido de cobrarle de más para que esto fuera un negocio rentable. Un negocio rentable. Y este camino, la verdad es que ha sido un camino largo, pero ha sido un camino muy, muy dinámico. Hoy, digamos, en una manera muy rápida a como estamos hoy actualmente, de haber iniciado con una sucursal en el año de 1989, un horno crematorio, bueno, en el año de 1981 a llegar a 4 hornos y después la primera sucursal. Hoy J. García López tiene 10 sucursales de J. García López, 7 sucursales de una marca que arrancamos hace 3 años que se llama Velatorio Santa Gloria, que lo hicimos con servicios funerarios más accesibles para un segmento de la población típico de más. Y tenemos 2 santuarios funerarios para mascotas, ¿no? Entonces, Eso es nuevo. hoy realmente nadie tiene ni la infraestructura, ni la tecnología, ni la cantidad de servicios que nosotros atendemos en una sola plaza. Entonces, Ni sus competidores. no. O sea, aquí en la Ciudad de México nadie tiene lo que tenemos nosotros, ¿no? Y además la pregunta es muy interesante, porque hay empresas del sector funerario, hay colegas funerarios que no platican y te sorprendes si son cuates que tienen 50 sucursales, o sea, por mucho más que las que te pueden decir que nos imaginamos, ¿no? Por mucho más. Y son gentes calladitas que están ahí, que son grupos que además son muy dinámicos, que lo que hacen es cobran muy poquito, cobran a la semana, mandan al mensajero en la foto. O sea, creo que los mercados
cambian, los mercados son dinámicos y nosotros nos hemos convertido en un sistema monolítico y en todo un ecosistema donde lo que hacemos es tratamos de cubrir todas las necesidades y atender todos los mercados, ¿no? Entonces tú tienes a J. García López, que realmente son las instalaciones de las funerarias, donde operamos los servicios y es Y la los marca, hornos, ¿no? y es la marca comercial y los hornos. Por otro lado tenemos J. García López, venta de planes a futuro, que los operamos con una empresa de nosotros que se llama Previsión Final, que tiene 300 asesores que están trabajando en 5 canales distintos, que es el Canvaseo, el canal digital, las sucursales, Me imagino centros también comerciales, tal, ¿no? Canales que han aprendido y que han abierto en virtud de las El necesidades. canal digital es un canal fundamental para nosotros. La generación de leads que nosotros mandamos al canal digital desde todo lo que son nuestras plataformas digitales y nuestras redes sociales es increíble, o sea, increíble. Tenemos un ejército, o sea, de gente atendiendo el canal digital. Tenemos una empresa que nos administra toda la parte de las campañas que hacemos en canales digitales. Tenemos toda la batería de posteos que sacamos y diseñamos todos los días o todas las semanas. Tenemos la planeación anualizada de qué campaña, qué posteo, qué vamos a hacer en cada una de las temporalidades, desde la más rara que te puedas imaginar, que nos da muy buen resultado, ¿no? O sea, desde el 14 de febrero, o sea, así te la pongo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Ataúdes matrimoniales. Entonces es muy interesante, ¿no? ¿Y cuántos Para trabajadores que tiene? ¿Tú creías que la muerte nos iba a separar? 1,300 No. colaboradores. 1,300 1,300 colaboradores. colaboradores. Tiene Mencionaste 10. mascotas, perdóname que me perdí ahí. Tienes dijiste Tenemos 2 santuarios funerarios para santuarios. ¿Nos mascotas. Sí, platicas qué es un santuario sí, funerario? te voy a decir qué hicimos. Cuando en pandemia identificamos perfectamente bien que este apego a las mascotas. Nosotros, a ver, yo en lo personal, en mi familia en lo personal, somos pet lovers y en casa tenemos 5 perros, ¿no? Pero sí identificamos cómo fue una de las grandes evoluciones fue este apego a las mascotas, fue esta parte del respeto, esta parte de cómo se fue transformando el tema de la protección animal, el tema del cuidado responsable, el tema Sí, sí. de cómo una mascota llega como mascota y se va como parte de tu familia. Y entonces había mucha gente que ponía hornos crematorios y eran hornos crematorios para mascotas, o incineradores aislados. Y nosotros pensamos muchos años, nos llevamos como 4 o 5 años, que en qué momento podíamos desarrollar una marca que pudiéramos colgarla de J. García López. O sea, porque finalmente es muy complicado, y era muy complicado entender para nosotros que una familia pudiera confundir que el hecho de que tú tengas algo para mascotas no se vaya Excluya lo de no las se vaya, o personas. no se vaya a confundir y te vayan a decir el día de mañana, ay, es que en el mismo horno de Claro. mascotas también están haciendo esto. Entonces, fue un trabajo mucho de concientización y lo que nosotros veíamos a mí me parecía muy burdo, porque normalmente lo que te ofrecían y normalmente los veterinarios te dicen, oye, falla tu mascota y cómo la quieres, cremación individual o cremación comunitaria, ¿cómo lo quieres? ¿Con recuperación de cenizas o sin recuperación de cenizas? Yo decía, ¿cómo? O sea, yo veía como la gente verdaderamente que ama las mascotas, pues no podía decidir, no, pues individual y con recuperación, pero era un dogma de fe, porque nadie podía ir y nadie iba a donde estaban los Claro. servicios funerarios para mascotas, ¿no? Entonces el primer paso O sea, fue, igual y te daban tierra. por supuesto que sí. Bueno, que dogma de fe sigue siéndolo, ¿no? Por supuesto que sí. Fíjate que Pero hoy con no. mucho más control ahorita. Fíjate que, bueno, hablo por nosotros, ¿no? Evidentemente sí es dogma de fe en muchos te lugares, entiendo, ¿no? Lo que pasa allá Pero atrás. nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros, vuelvo a decirte, la parte un poco de creación de contenidos, ¿no? Nosotros dijimos, oye, ¿por qué si hoy hay un servicio funerario para humanos donde es la velación y la misa y el recuerdo y el rosario y la gente va y el protocolo y van de negro, de blanco, llegan flores y se las ponen ahí, están acompañando a la familia? ¿Por qué no hay un ritual de despedida para las mascotas? Y entonces nos dimos a la tarea de crear
un contenido de hacer un ritual de despedida para las mascotas. Y entonces hoy lo que hacemos en Bye Bye Friend, que es una marca de J. García López, operada por J. García López, es que las familias nos hablan, desarrollamos una carroza especial para mascotas, con un diseño especial para mascotas, que incluso hicimos un programa de transformación con mexicánicos, con Martín Vaca. Y entonces recogemos a la mascota, hacemos un aseo de la mascota, la ponemos en una sala de despedida, que es una sala de velación. Te sorprendes que han llevado hasta un sacerdote para darle una misa a No la te lo mascota. creo. Sí, sí, sí. Después de ahí tenemos una sala que es una sala como del último viaje. Lo que hacemos es una ventana que abrimos y esa ventana la familia ve que está ingresando su mascota únicamente al horno, y después tenemos el árbol de los guardianes, lo hacemos en un jardín natural donde tenemos una guía espiritual que les da una carta, los guía a la familia para que le escriban una carta de despedida a la mascota, les damos un té que le llamamos la cura del alma. Y la familia escribe esa carta, la depositamos en un cuenco con semillas y esa es una carta en un papel biodegradable, que en el momento en que lo pones en el cuenco con agua, el papel se deshace y entonces pues, la mascota se va al árbol de los Está guardianes. bonito la Y ceremonia. la gente sale con una ceremonia y sale perfecto. ¿Y qué tal? Muy exitoso el proyecto. Mira, el éxito de todos los proyectos evidentemente es la parte comercial. Hoy nosotros, y creo que la mayoría de las funerarias o los grupos funerarios que nos dedicamos a vender planes a futuro, lo que hacemos es que nos convertimos en un negocio financiero. Claro. Porque finalmente el éxito es que tú prevendas los servicios y que tú tengas como ese control un poquito, por qué no decirlo, del mercado, ¿no? Porque Sí, claro. es importante tenerlo, sobre todo, ¿por qué? Porque mira, nosotros te platicaba, ¿no? Tenemos la parte de los planes a futuro con previsión final, tenemos la parte de Bye Bye Friend donde también vendemos planes a futuro, tenemos la parte de Santa Gloria donde vendemos planes a futuro. En la parte de previsión final le pegamos el seguro de vida. Y tenemos una parte bien importante para nosotros que es J. García López Asistencias Funerarias Corporativas. Esto lo operamos con una empresa de nosotros también que se llama FuneralNet. Y ahí lo que hacemos es que atendemos colectivos y en estos colectivos hoy tenemos una cartera de 26 millones de personas que están protegidas y que tienen un servicio de J. García O López. sea que precompraron. No, esto lo que haces es generas un producto que sirve de valor agregado para empresas que tienen colectivos. Te pongo un ejemplo para que sea más fácil de entender. Es un banco que tiene la nómina, que tiene sus tarjetas de nómina y que paga la nómina. Igual y tiene 10 millones de nominavientes, 10 millones de personas que cobran su nómina a través de este banco. Y este banco como valor agregado les da el servicio funerario, que es un servicio funerario nominativo a cada una de estas personas que están en la nómina, a cada uno de estos entes individuales o cada uno de estos individuos. Y entonces el banco me paga a mí mes con mes 10 millones de afiliados, de Es acuerdo a como una una base de datos que me asistencia, da. podría ser. Es una asistencia funeraria. Ok. Justo es una asistencia Pero funeraria. me perdí el final, perdón. A ver, el banco te paga 10 millones al mes de personas afiliadas. Así es, a una cuota que convenimos y Y tu nosotros obligación nada más es darles el servicio conforme vayan funerario, muriendo darles el servicio funerario cuando me lo solicitan y yo le hago una campaña incluso al banco. a Es un decir, precio. Y ahí haces, esto es una especie de estudio es un- actuarial para sí, saber. es correcto. Y a lo mejor en ese mes no se murió ni uno. O se murieron varios, o simplemente, entonces tú tienes un cálculo Y actuarial, ahí la lo vas que tú llevando. haces es, y ahí tenemos bancos, tenemos tiendas departamentales, tenemos compañías aseguradoras, tenemos empresas grandes, tenemos gobiernos. Es muy interesante, hay gobiernos que le dan a las familias el servicio funerario si están al corriente en el pago de su predial. O si están al corriente en el Mira. pago si están Como al incentivo. corriente, Muy bien. como incentivo, si están al corriente en el pago del agua. Y entonces ahí operamos, todo esto lo operamos a nivel nacional y tenemos una red de 1,100, 1,200 corresponsales que operan nuestros servicios donde nosotros no tenemos cobertura y normalmente tenemos el número 1 o el número 2 de cada plaza. Y ahí estamos operando aproximadamente, números fríos, rápidos, estamos operando aproximadamente 30 defunciones en el interior de la República Mexicana. Y Al aquí día. en la Ciudad de México, al día. Y aquí en la Ciudad de México estamos operando 50 defunciones, 50 servicios en total en J. García López, En Velatorio de Santa Gloria y en Bye Bye Friend. 50 servicios diarios. Sabes que te escucho hablar y una de las frases que mencionaste es, hablabas de que ha sido un camino largo. Y para muchas personas puede decir, pero ¿cómo un camino largo si muere gente todos los días?
Sí, lo que sucede es que el camino es muy largo porque el tema de los servicios funerarios son negocios muy... Primero son negocios transgeneracionales, que bueno, es la teoría, que son transgeneracionales, ¿no? Son muy largos porque el que tú puedas, eh, pues, digamos, acreditar una marca y acreditar un servicio, la verdad es que te toma muchos años. El costo operativo del servicio funerario, de las agencias funerarias, es muy costoso, es altísimo. ¿Por qué? Porque operas 24 horas al día, entonces todo es por dos. Claro. Y es carísimo, pero caro, caro es muy caro, ¿no? El camino es largo porque te encuentras en un país y en una ciudad como México, te encuentras con muy poca regulación de repente, entonces tienes que estar de repente remando contracorriente. Y remar contracorriente no es fácil, porque de repente tienes que pelear contra los informales, que son realmente informales, contra los formales informales. Entonces, Los eso es informales, perdón, complicado. eso es lo que se llaman coyotes. Son los que se llaman coyotes, ¿Qué hace que un no coyote? tienen... Mira, yo quiero aclararlo muy bien porque es un tema delicado y álgido, ¿no? Los coyotes son aquellas personas que están afuera de los hospitales, que no tienen instalaciones, que no tienen carroza o que tienen una carroza pero que no cuentan con ningún tipo de instalación y que engañan a las familias. Hoy la industria funeraria verdaderamente en México está profesionalizadísima. Te quiero decir que en pandemia México fue uno de los países ejemplo en el tema de los servicios funerarios por la velocidad con la que se operó, por la certeza con la que se le atendió a las familias, por el número de funciones que hubo, que fue un número muy importante, y porque realmente no hubo nada grave como en otros países. O sea, fuimos el país más profesional en la atención de las defunciones. Ok. Ni siquiera Estados Unidos, ni España, ni Italia tuvieron la oportunidad y tuvieron el profesionalismo que se tuvo en México. México tiene muchos coyotes que enferman y que corrompen a personas en hospitales, en ministerios públicos, básicamente. Pero al mismo tiempo, justo por eso es que hemos trabajado mucho en el tema de la previsión, ¿no? Pero para entender, ¿el coyote qué hace? O sea, El coyote, te ¿qué hace? estafa. Está estacionado afuera de un hospital o está afuera de un hospital y de repente recibe una llamada de alguien y le dice, el paciente de la cama 35 acaba de fallecer. Y resulta que por alguna circunstancia, y le dice, y la responsable del servicio, el responsable del servicio, trae jeans, camisa negra, chaleco blanco y está en este momento saliendo por la puerta. Y el señor de la funeraria de repente dice, señor fulano, y se llama tal, señor fulano de tal, oiga, pues déjeme me presento, soy fulano de tal, de la funeraria tal, sabemos que su familiar acaba de fallecer, lo lamentamos mucho y aquí estamos aquí para ayudarle, mire, incluso yo ya tengo el certificado médico de defunción de su familiar, entonces déjeme enseñarle lo que podemos hacer por él. Y pues los toman con los dedos en la puerta, la familia la toman con los dedos en la puerta, la toman desprevenida, la toman en una situación violentada emocionalmente y la ¿Cómo familia, obtiene el certificado? pues, ¿Del hospital se lo del dan? hospital se lo da. A lo mejor le dan una copia. Igual no el original, porque el original normalmente se lo dan a la... Bueno, realmente el original se lo dan a la funeraria. O sea, cuando nosotros vamos a un hospital, el certificado original me lo entregan a mí porque con ese certificado es con el que yo voy a patología y yo retiro el cuerpo del Oye, hospital, ¿no? Oscar, pero la gente un poquito no sabe. Entonces dijiste, la que viene con camisa negra y todo. A ver, o sea, ¿cómo es el génesis en el hospital? Se muere el señor, está Se en el muere el cuarto señor 35. dependiendo. ¿Quién llega? ¿Quién es el Si es en un responsable? hospital, si es en un hospital privado, por lo general es el médico tratante o el equipo del médico tratante o el área de atención a clientes, el área de relaciones públicas del hospital. Y si es en un hospital del sector salud, normalmente está involucrada un área que se llama trabajo social. Y trabajo social es la que atiende a las familias para sacar Y adelante ustedes, esto. por ejemplo, tienen a su gente ahí en los hospitales. Nosotros no, nosotros lo que hacemos es le dejamos a la gente de los hospitales, les dejamos información de lo que nosotros hacemos y si la gente le quiere dar a la familia información de lo que hacemos, adelante. Pero afuera de los hospitales nosotros no tenemos a nadie. Cuando sí se las da y los contratan, entonces les marcan a ustedes. Es correcto. La nos marca- familia, Nos no marca el la hospital. familia, no el hospital. La familia les dice, aquí está mi... Muchas veces lo que hace el hospital, la familia le dice, oiga, es que yo ya tengo algo con J. García López, y entonces, pues, me puede comunicar Sí. y los comunicas, ¿no? Pero aquí, mira, aquí es un dato de los datos álgidos importantes. Cuando nosotros, hace
quizá 10 o 12 años, atendíamos dentro del 100% de nuestros servicios atendidos, el 30% de los servicios eran planes a futuro que habíamos vendido. Y el 70% eran familias o clientes que no tenían nada contratado. Hoy es al revés. El 70-75% de los clientes que nos hablan son clientes que ya les vendimos algo. Ok. Y el 30% no tienen, el 25% no tiene nada. ¿Qué es lo que hemos hecho para los funerarios establecidos? ¿Qué hacemos para combatir la informalidad? Salir a vender a futuro, salir a vender ya una protección antes de que la gente se muera. Porque Oye. además eso te da la garantía de que no te van a engañar, no te van a estafar. Esa es Claro. la tranquilidad que te va a dar, ¿no? Claro. Oye, en ese tema se dice por ahí, hablando mal de las funerarias, que es un gran ingreso para las funerarias el prevender el servicio y que luego nunca se use. Yo quiero presumir que eso es mentira. Mira, Que yo todo creo que puedes todo explicar, depende, ¿no? yo creo que todo depende cómo lo hagas y yo creo que todo depende de la información que le des a la gente. Mira, yo creo que hoy justo parte de lo que hemos hecho nosotros es, a ver, nosotros casi todo lo que hemos vendido, bueno, cuando nos lo sentimos, Sí. lo operamos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que de repente hay falta de conocimiento, porque de repente a lo mejor si llegas con un señor que compra un plan a futuro y que te lo paga igual en 36 mensualidades de 900 pesos, que ni le pesan, ni le preocupa ni nada, lo terminó de pagar y lo guardó en el cajón y de repente no le dijo a nadie que tenía un plan Claro, comprado. claro, que Es un problema. que es un problema relativamente común. Es un problema común Pero y no es de un la problema, funeraria. no, y es un problema de la familia, es un problema de comunicación, Sí. es un problema real. De falta de planeación. Nosotros justo estamos precisamente siempre haciendo campañas y sobre todo lo que hacemos es desarrollamos mucha tecnología y acabamos de desarrollar una plataforma que lanzamos hace 6 meses o igual un poco menos, que se llama Sofi, que es soporte funerario inmediato. Y justo esta plataforma lo que nos ayuda es que todos los clientes que compran un plan a futuro ya tienen acceso a esta aplicación, que es una aplicación Sí. donde tienen toda la información de su plan y además la familia también puede bajar la aplicación para tener la información del plan que tiene contratado el papá, el abuelito, etcétera, ¿no? Y eso nos ayuda a que la familia se entere que existe este documento. Y hacemos campañas también en nuestras redes sociales de concientización y lo que hacemos es que el asesor siempre le dice, ya todos nosotros lo hacemos digital. Nosotros tenemos 2 grandes plataformas, una que se llama Líder, que viene de la palabra lead, y otra que se llama Sofi. Líder básicamente es es un CRM con un administrador de ventas. Entonces, cada uno de nuestros asesores lleva esta plataforma en su dispositivo y en este dispositivo la familia y el cliente ya tiene toda la información, ahí se descarga la información, ahí tenemos el acceso a los pagos, a la tarjeta de crédito, ya todo se hace con ligas de pago o con cargo desde la aplicación y todo se cierra desde ahí y le llega todo digital al cliente. Entonces ya teniendo lo digital, y es muy fácil que Claro. tú lo Claro. compartas y entonces eso es lo que les ha ayudado a nosotros o nos ha ayudado que las familias estén enteradas de que se tiene este plan. ¿Cuál es el problema y que hubo ahí un abuso importante en algún momento y eso lo ves hoy en Profeco? Hay una empresa que tiene el mayor número de reclamaciones en ese sentido y el problema es que muchas veces lo que llegaron a hacer era vendían en un solo contrato vendían 4 planes, pero a la hora de ingresar al sistema solamente ingresaban 3 y por algún arte de magia el cuarto se perdía y nunca aparecía. Entonces, de repente, cuando tú tienes 4 planes en un solo contrato, a veces sí es complejo porque igual y pues el primero que falleció es el papá, y luego la mamá y luego los otros a lo mejor ya se les olvidaron. Y entonces ahí es donde vienen los temas Claro. y nosotros, por lo general, nosotros básicamente lo que hacemos es solamente ofrecemos planes dúplex, que entendemos que es el plan familiar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se nos peló? A mí me agarró, estoy desprevenido y me agarró el coyote y ya lo enterré. O ya Pues, lo cremé. no va a pasar, Y, a ver. y al año me entero y abro el cajón y digo, híjole. No, pagas con otra compañía y sabes que Por eso No ya- te agarró el ya coyote. lo pagué. A ver. No, coyote o la competencia, la o quien competencia, sea. porque el coyote Sí. es otro. No, No, a ver, ya está lo- guardado. La ¿qué cuestión es pasa? que a los 6 meses me encuentro con el plan de García López en un cajón y digo, Dios mío, ya lo había pagado. Y te hablo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Pues se te va a morir alguien más. Ah, me lo vales para Sí, otro. claro. Así existe. A ver, el plan es 100% transferible y no tiene caducidad. Ojo. Ya está. A ver, el plan a futuro es muy interesante. Qué bueno que preguntas. Mira,
Un plan a futuro, a diferencia de una asistencia funeraria, el plan a futuro es 100% transferible y no tiene caducidad. Lo puedes poner a tu nombre, pero lo puedes usar quien sea. Y lo puedes comprar hoy y no tiene caducidad nunca en la vida. O sea, lo puedes usar cuando quieras. Y la asistencia no, la asistencia sí es nominativa. Sí, esa es en ese mes quien estaba dentro del paquete. La asistencia sí es nominativa. Claro. Es y ahí es además todavía más sencillo porque ahí tienes una institución como el banco que está soportándolo y eso es muy difícil que te lo pierdas. Pero esa es una perfecta respuesta. O sea, correcto. Vienes y te lo alguien encontraste, oye, ya tenía un plan funerario, no te preocupes, lo pones a nombre de quien quieras. No, el siguiente que se te muera te lo das. La única cosa segura que tenemos en esta vida es que un día vas a necesitar un plan funerario. Siempre. Hablando de justo eso, dices que el 30% ya prácticamente es el que compra por urgencia. Estoy entendiendo, ¿no? Sí, pero a ver, sí, pero ojo. Aquí el mercado es un mercado, porque es una pregunta que puede causar un poco de confusión. Aquí el mercado es un mercado bien complejo porque solamente el 7% de la población tiene algún tipo de protección. Exacto, justo acá está. Eso no quiere decir que mi 30% o que mi 75% o 70% de clientes que yo atiendo que son de futuros, pues evidentemente eso es en la cartera que yo he atendido, pero hay un mercado virgen que evidentemente nosotros estamos trabajando prácticamente todos los días. Porque además hay que entender que en una pirámide poblacional hay 3 grandes segmentos en los servicios funerarios. La base son aquellos servicios funerarios que están subsidiados por el Estado, que son los servicios que prestan los funerales del ISSSTE y los funerales del Seguro Social. El IMSS. Del IMSS, que son servicios que corren aproximadamente desde los 8,000 hasta los 12,000, 13,000 pesos, todo incluido. Y puedes o no ser derechohabiente, ¿eh? Ok. La otra base de los servicios, o la otra parte de los servicios son estas funerarias como la que nosotros abrimos para este segmento poblacional, Santa que Gloria. más o menos Santa Gloria, que estás hablando aproximadamente, que hay estas de servicios que van desde los 14, 15,000 pesos hasta 28, 29,000 pesos. Realmente, Esto en toda la República. prácticamente, hay algunas plazas que son diferentes, pero prácticamente en toda la República. Y después tú tienes lo que serían como las funerarias ya como corporativas o de cadena, donde ya tienes los servicios, el precio promedio de entre los 35, 36,000 pesos y para arriba hasta lo que te puedas imaginar. Ahora, ¿qué pasa en México con las defunciones? También en la Ciudad de México, hablando en concreto, que hay mucha gente que fallece. Es bien interesante este dato. Hay mucha gente que fallece, pero que no es originaria de la Ciudad de México, que viene a atenderse a los hospitales de primer nivel, que en sus localidades no tienen esos servicios y que fallecen y que básicamente del hospital salen en una carroza de traslado y del hospital se van a Juchitán, Oaxaca, se van a Tustepec, se van a sus lugares de origen donde no pudieron ser atendidos. Y es un porcentaje bien importante, ¿eh? ¿De dónde sacan el dinero? De esos traslados No, particularmente. fíjate que eso está concursado en los segmentos, en los servicios del ISSSTE y del Seguro Social. Muchos de estos servicios están una especie como de concurso para ayudarle a las personas cuando fallecen y son traslados que te cobran 4 o 6,000 pesos y las familias lo juntan. Las familias se juntan y hacen la ronchita, como dicen, la vaquita. Oye, pero es obligatorio que lo regresen a Juchitán o a Tuxtepec o a donde sea. La familia quiere ser enterrada ya y normalmente ahora sí que es que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Como Aquí dice la está canción. bien. Y si es un sí o O sí sea, hay que mucha se gente van que aquí muere, sí, que se la pero tienen se que llevar a su tienen que lugar de llevar a origen. su lugar de Para que esté origen con y a su familia, para y a lo que su sea. panteón municipal. Claro. O a su panteón hasta ejidal. Hay ejidos y al panteón ejidal. O sea, este mundo funerario es bien complejo y es bien variado, es bien diverso. Legalmente hablando, la clasificación de panteones en ejidos está regulada, tiene su regulación específica. Correcto, sí, correcto. Oye, Oscar, ya tenemos un poco más de idea. 7% es la penetración del gasto. 7% es las familias o las personas que están protegidas con algún tipo de servicio funerario. Una asistencia, un seguro, O sea, la un plan a oportunidad futuro. es Hay un increíble, buen mercado, ¿no? ¿no? La Vamos a oportunidad es enorme. La oportunidad es enorme y día con día hay más generación de conciencia. Nosotros
trabajamos muy fuerte en comunicación, en contenido, en capacitación con nuestro equipo comercial, sobre todo para concientizar a las familias, ¿no? Que a ver, que esto es muy interesante, pero esto es como, hay como mucho mito, ¿no? Y de repente hay como esa Exacto. parte de, no, porque si lo compro lo atraigo, ¿no? Exacto. Entonces, No, no, de y que que está no lo hablando quiero, de ¿no? nuestro- Estamos podcast. exactamente en el mismo mercado. Lo nuestro y lo de ustedes. Entonces, correcto. Pero hay una analogía que es bien interesante y que es un poco como la base de cosas interesantes que nosotros vamos a hacer y muy pronto las van a ver. Y te la voy a decir muy rápido. El que tengas un extintor en tu casa no quiere decir que se va a quemar. Claro, no, a mí me queda clarísimo. O que compres un boleto de lotería que te lo vas a ganar. Es correcto, la Sí, misma historia, sí, ¿no? sí, sí. ¿De qué parte lo quieres ver? Entonces, al contrario, el que tengas un plan a futuro lo que va a hacer es darle tranquilidad a tu familia, porque además, ¿de qué se trata en esta vida? Pues yo al menos pienso que si el día de mañana a mí me toca diseñar o pensar en un funeral para mí, o sea, yo sí quiero que sea un desmadre. O sea, yo sí quiero que haya fiesta y que haya un homenaje como Dios manda y que digan, que hasta aquí se divertían y la pasaban muy bien y vivió la vida y disfrutó y ayudó y trascendió, porque yo creo que aparte de lo que a mí me gusta mucho es pensar qué legado dejamos y cómo vamos a trascender. Hablando de mitos que los mencionaste hace un rato. Estás hablando de Past Post. Sí, el mito particularmente. ¿Es más caro comprar en urgencia que planificando? Mira, lamentablemente sí. Te lo voy a platicar de dos partes. Te lo voy a platicar en la parte financiera y te lo voy a platicar en la parte comercial. En la parte financiera es más caro comprar de necesidad inmediata para las familias Claro. que comprar a futuro. Pero al mismo tiempo, en la parte empresarial, es más caro para nosotros Claro. operar un plan a futuro que operar una necesidad inmediata. Porque yo tengo un ejército de vendedores con comisiones, bonos, premios, convenciones, hay que reconocimientos. Y si yo le quito, entonces, si yo tengo a lo mejor, para que te des una idea, a lo mejor un plan de necesidad inmediata, precio promedio, igual está en García López en 50,000 pesos, por decirte un dato. Este mismo servicio en plan a futuro está en 32,000 pesos. La diferencia es O importante. sea, las diferencias son muy importantes. Otro dato por el cual la gente debería considerar este tipo de Las productos. diferencias son muy importantes. Y a pesar de que a mí me cuesta un mundanal de lana, ese servicio de 32,000 pesos. Porque además ese servicio de 32,000 pesos, ¿qué es lo que sucede? Que no sabemos cuándo lo vamos a operar. Claro. O sea, para la familia es una maravilla, porque si tú piensas que cada año por lo menos un servicio tenga un incremento del 5%, pues ya estás hablando que en 10 años ya es un 50%. La redención promedio antes a lo mejor era de 15 o 16 años, comprabas un plan y en 16 años lo utilizabas, porque igual lo compraba el hijo mayor y lo usaba con el papá, ¿no? A lo mejor lo compraba el hijo mayor de 45 años y el papá 16, a lo mejor tenía 20 más, tenía Exacto. 65 y 80. duró 16 más, 80 años, y entonces era la redención. Hoy pasa hoy hay un factor bien interesante, ¿no? La redención ha bajado un poco a 12 años, pero tenemos muchos servicios que otorgamos que le llamamos planes a futuro inmediatos. Es decir, que sabes que tienes un familiar muy enfermo, que ya está en una situación y un estado crítico, te hablan por teléfono y nosotros lo que hacemos es, pues vamos, le atendemos, le vendemos un plan para evitar que el día de mañana pues alguien vaya a abusar de esta familia, porque normalmente eso sucede. Y entonces, bueno, pues, pero lo operamos en menos de 15 días. Entonces es muy interesante. Y eso sucede más o menos. Claro, y eso en el promedio de la redención te juega. Te juega mucho el Pero promedio de también la tienes el redención. beneficio en los preventas del beneficio financiero, ¿no? Obviamente tienes el beneficio, obviamente tienes tienes tú el que beneficio provisionar. financiero, pero tienes que hacer una provisión. Claro. Y además de hacer la provisión, nosotros lo que hacemos es hacemos algunas otras estrategias comerciales y desarrollamos muchos productos. Nos encanta el tema de la innovación, ¿no? Y además somos muy,
muy creativos, ¿no? Entonces desarrollamos el lienzo de vida, que es la foto, para que cuando estés en el servicio funerario me das una foto y yo te la mando a imprimir en un canvas y la pongo ahí y ahora le pongo flores, ¿no? Te hago las memorias en tela, que es con la pijama o la ropa que más te gustaba de tu ser querido, te hago un osito de peluche y te lo entrego y te doy la diamantización de cenizas y tenemos un proyecto, bueno, ya tenemos algo, creamos un concepto que se llama Experiencia Infinita, que lo que hicimos fue cambiar en algunas de las salas premium que tenemos en las sucursales o las salas más grandes, cambiamos lo que era la parte de donde va la cruz, donde pones el ataúd, y entonces quitamos esa cruz y tomamos todo el muro, que son muros gigantes de 5x5 o de 4x6, y pusimos una pantalla de LEDs de última tecnología, del pitch pequeñito, 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 y entonces lo que hacemos es, le pedimos a la familia que nos facilite fotos y que nos facilite videos y que nos facilite algunos textos y le hacemos un video homenaje ahí en esa pantalla. Y además del video homenaje, lo que hacemos, le preguntamos, oye, ¿qué le gustaba a tu ser querido? ¿Le gustaba el mar, la montaña, el bosque, el campo, el desierto? Y entonces tenemos una serie de imágenes 4K y entonces de repente es la nube y ves como si la todo estuviera flotando sobre las nubes, ¿no? Y la gente, la verdad es que lo ha recibido Qué muy, padre. muy bien este tema, porque además es algo como que te da una especie de fusión entre la vida y la muerte, ¿no? Porque de repente estás viendo la playa, el bosque, el mar y de repente pues aquí tienes el ataúd, ¿no? Estábamos hablando hace interesante. rato de ese tema exactamente, y lo que estás diciendo, de no tratar a la muerte como un castigo, como algo negativo, que normalicemos un poco más el hablar de la muerte y en consecuencia podamos normalizar el hablar de la planeación para la muerte. Y creo que cosas como estas lo ayudan a hacer, ¿no? Que la experiencia en la funeraria no sea ese lugar lúgubre, oscuro, Triste. Mira, y además Lamentable. hay una realidad que yo tengo una muy buena amiga tanatóloga mía y siempre le robo esta frase que a mí me gusta mucho porque me dice, mira, desde el día que nacemos tenemos que aprender a abrazar la muerte. Y así es la vida. Así, Yo creo que así me lo robó dice a un mí. poco, se lo O robó te a la él. robaron a ti. Ella se llama Elvira Cerón. Es un encanto, es una maravilla. Qué bonita frase. Entonces, si te la robó a ti, bueno, pues es tuya. Qué bonita. Oscar, Acreditada. estamos inaugurando una nueva sección y queremos hacerte esta pregunta que vamos a, con el tiempo, hacérsela a todos nuestros invitados. Brevemente, antes de morir, ¿cómo te gustaría que tus seres queridos te recuerden? Mira, a mí me gustaría, me encanta pensar en eso siempre. A mí me gustaría que me recuerden, primero, como alguien entregado, primero a su familia. Segundo, entregado a sus colaboradores. Entregado a las familias que atendemos, pero por sobre todo, entregado a mí mismo. Por sobre todo, preocupado por siempre ver cómo yo puedo ayudar, por siempre ver cómo yo puedo hacer feliz cuando hay que hacer feliz, llorar cuando hay que llorar, acompañar cuando hay que acompañar, celebrar cuando hay que celebrar, pero quiero que a mí me recuerden siempre como alguien que dejó una aportación, evidentemente, vuelvo a decirlo, a mi esposa, a mi hija, a mi familia, pero alguien que dejó una aportación para el segmento funerario, alguien que transformó la forma de ver el segmento funerario, alguien que transformó ideas, alguien que aportó a la comunidad, a los colegas funerarios. Hoy estamos, la verdad es que sin duda, y creo que de ahí viene mucho esto, estamos creando hoy una entidad adicional que es J. García López Consultoría Integral, y aquí estamos apoyando a todas las empresas del segmento funerario a que si podemos aportarles conocimiento, y lo tenemos dividido en áreas, lo tenemos dividido en tecnología, lo tenemos dividido en arquitectura, lo tenemos dividido en mercadotecnia, lo tenemos dividido en ventas. Entonces, de arquitectura les podemos, en arquitectura les podemos diseñar sus edificios, en ventas ayudarles con las partes comerciales, en tecnología ofrecerles el software con el que nosotros operamos, tanto Líder como Sofi. Nosotros operamos, nuestro back es SAP, pero mira, básicamente que me recuerden como Oscar Padilla de la funeraria J. García López. Nos honra mucho que tu legado va a estar grabado en nuestro Muchas programa. gracias. Y definitivamente tu conversación cambia un poco lo que nosotros conocíamos del sector funerario y queremos conversar más al respecto. Yo encantado de la vida porque hay muchas historias que compartir, mucho que platicar, mucho que aportar.
y sobre todo mucho que hacerle ver a las familias, ¿no? Y hablar de la muerte como es. Oye, estaría muy interesante un programa donde hablaras de historias que te han pasado a lo largo de los años. Encantado. Casos así particulares. Hombre, hoy te puedo platicar de que estamos muy honrados de todas las grandes personalidades que hemos atendido. Antes no las atendíamos nosotros. Y hoy tenemos la dicha de haber atendido a José José, a Silvia Pinal, a Rebecca Jones, a Chabelo, y a Daniel Bisoño, y ahí me puedo seguir con todo. A Paquita, Chabelo, que parecía que no se vio nunca. Inmortal Chabelo. El inmortal Chabelo, a Paquita la del barrio. Y la verdad, y haciendo homenajes bien distintos para cada uno de ellos, Sí, ¿no? sí, O sea, entonces nos gusta mucho como esa parte de rendirle homenaje a la vida de las personas. Entonces, yo feliz, la verdad es que mi tiempo es su tiempo y mi experiencia es lo que puedo compartir y mis historias y lo que puedo compartir con ustedes y con el público que los escucha. Me encanta estar en un podcast. De verdad, Muchísimas gracias. te aceptamos el compromiso y te invitamos pronto otra vez. Felicísimo, Y felicísimo. de Buenísimo. verdad. Pues extraordinario. Muchísimas gracias Muchas por gracias. aceptar la invitación. Muchas y gracias. Esperemos verte pronto.